Pablo Barassi, CEO Integrar Recursos Humanos, socio fundador herederosdelcambio.com, socio fundador cafelider.com. Hoy les propongo compartir y conversar sobre el líder virtuoso abraza el cambio, la adaptación como recurso, poder y ley. Como primeras ideas voy a comentar algunas reflexiones desafiando ciertos pensamientos, ciertas corrientes mentales que se instalan desde distintos medios y formas. Se instalan trilladamente temas como por ejemplo la supuesta nueva normalidad, pero ¿qué significa eso? ¿Nos cambia en esencia? ¿Cuál era la vieja normalidad? Un poco resbaloso, ¿no? Un concepto impostado que a veces repetimos sin pensar. Se habla permanentemente de la época de incertidumbre. Ahora bien, ¿es esta época portadora de más incertidumbre? ¿Es más incierta que otras? ¿Que nos contagiamos COVID-19 contiene mayor incertidumbre que cuando había una hambruna que azotaba el mundo conocido? ¿O cuando nos sorprendía una invasión? ¿O cuando amanecíamos con dolor de cabeza pero porque teníamos un hacha vikinga clavada en la frente? ¿O cuando gobernantes de distinto tipo asesinaban a niños o a nuestros hijos por una creencia política o religiosa? ¿Había realmente menos incertidumbre? La incertidumbre siempre existió. Y les digo más, si uno observa la historia, ninguna incertidumbre, ningún evento, por crítico o catastrófico que parezca, fue más que la virtud humana. ¿Por qué entonces tanto temor? ¿Por qué dejarse someter a esta manipulación? No estoy desconociendo ni minimizando el tema, Se está por cumplir un mes que he despedido a mi queridísimo padre, un médico consagrado, población de riesgo. Pero, ¿cuál es la intencionalidad de estas corrientes mentales? Parecería que estamos hasta estimulando morbosamente que la próxima generación, esos jóvenes que superada la pandemia tendrían entre 10 y 26 años, sean los pandemials. ¿Qué mundo les estamos preparando? ¿Qué mundo les estamos dejando? Nacieron 30 millones de bebés en el planeta en esta pandemia. Algunos se ve que están aprovechando bien el tiempo. Se está dando un fenómeno parecido a 1945, después, digamos, de la guerra, con los baby boomers y demás. Esos pandemials, seres de 0 a 5 años, también van a formar parte de esa nueva generación que va a experimentar y quizás hasta liderar las transiciones políticas y sociales producidas por ese COVID-19. Por supuesto va a haber crisis económica, cuando no, un fuerte impacto de la tecnología. Esto lo enuncio solamente porque da solamente este tema para una charla en sí misma. Otro comentario que quisiera hacerlo como introducción y muy relacionado con nuestro concepto de transformación que nos convoca. Platón decía que la etimología era una ciencia sagrada. Transformar es literal y etimológicamente el paso más allá de la forma, un paso fuera de la forma. En lo individual, donde voy a focalizar la mayor parte de las reflexiones que quiero compartir, un ser se ha transformado, iniciado, cuando ha pasado efectivamente a un estado supraindividual, lo que hoy llamaríamos supraconsciente. Es una liberación de las condiciones limitativas a las que un ser está sometido. Un ser que ha realizado la plenitud de sus posibilidades y virtudes. O sea, hablamos de algo muy grande, muy grande. ¿Cuál es la propuesta entonces? Que la transformación, en este caso individual, es el resultado de un largo y laborioso camino. Y la verdad, humildemente sugerimos no abusar de este concepto. Es como que gastamos y vaciamos el contenido de muchos conceptos. No es porque hacemos una formación o un curso que en pocas horas y por eso me transformé. Cambié lingüísticamente cómo me expreso y con eso ya cambié mi ser o mi esencia. Eso es ficción. Para distinguir, hay algo anterior a esa transformación que es la transmutación, que es un cambio de estado, una sutilización. Por ejemplo, si yo bajo los kilos que tengo de más ganados en la pandemia, no me transformé, sino que me transmuté. Luego viene otro estadio maravilloso, que es la idea de evolución, que genera mejoras, superación, el resultado de cambios, pero mucho más sustanciales.
Mi autor de cabecera, mi maestro, el querido Carlos Bernardo González Pecoche, creador de una genialidad que ya deben conocer, que se llama Logosofía, justamente propone un método llamado proceso de evolución consciente. Y fíjense qué interesante lo que enseña. Hay una diferencia grande entre transmutar y evolucionar. Transmutar es un cambio de estado, evolucionar es una serie ininterrumpida e interminable de transmutaciones. Y luego recién viene la transformación. La transformación, ese paso más allá o fuera de la forma, que tiene que ver, como les decía, con un trabajo más profundo, más metódico, más sistemático, más consciente. Esa transformación no es voluntarista, hay que saber, hay que trabajar internamente y toca nuestra esencia. Hablando desde lo individual, todo lo que acabo de compartir, pero organizacionalmente también a veces caemos en el abuso de la palabra transformación, trivializándola. Un ejemplo, ¿y la digitalización de un modelo de negocios es, a mi juicio, una transformación? No, pero la transformación sí se da, por ejemplo, cuando generamos un modelo de negocio digital. Eso es otra cosa. En los procesos de change management, de gestión del cambio, nosotros siempre proponemos ver si las fuerzas impulsoras del cambio está anticipada o no anticipada. Y después, si estamos no preparados o preparados. Ustedes hagan en su mente esos cuadrantes y les pregunto y les propongo, ¿cuál es la propuesta? Aprender a tener siempre con nuestros equipos el ejercicio de prepararse, de cuestionarse, como un ejercicio sistemático. Estar en modo entrenamiento ante posibles situaciones adversas o incómodas. Es un ejercicio central en los equipos directivos con los que colaboramos en toda la región y curiosamente en los más innovadores. Les preparamos un mini video extraído de una iniciativa en la que espero ver a muchos de los asistentes o a los que puedan ver esta charla y que rescata justamente la herencia de los cambios que recibimos o que propiciamos. De muchos líderes que estamos entrevistando, recortamos 3 que respondieron a la pregunta ¿qué es transformación? Compartámoslo. Una constante alineación de tu vida con tu esencia. Estar siempre modificando tu vida en relación a tu esencia. Mostrar diferentes permutaciones de los componentes que hacen nuestra esencia. Tú como persona vas cambiando en esencia, vas aprendiendo cosas, vas entendiendo cosas. Entonces es alinear totalmente tu vida externa con quién eres tú hacia adentro. Transformación no es lo mismo que evolución. Es decir, generalmente cuando hablamos de evolución significa pues partir de una situación actual y mejorarla, y transformación es redefinir absolutamente una situación, una organización. Como científico, una transformación es un cambio de forma que puede o no implicar un cambio de estructura interna. Y sabemos por la física que los cambios que son espontáneos, las transformaciones que son espontáneas son las que tienden al caos o a la pérdida de energía. Para tener transformaciones positivas de mayor complejidad hay que aportar energía. Dicho de otra manera, para mejorar las cosas hay que trabajar. Interesante, ¿no? Alinear la esencia, lo interno y lo externo, que las transformaciones espontáneas, improvisadas, tienden al caos y a la pérdida de energía, y que las transformaciones positivas deben ser a conciencia. Todo un capítulo. Otra idea central que quiero compartir es en relación a un recurso interno que los líderes, en general todo ser humano, pero los líderes tenemos, que cultivado a conciencia puede llegar a ser un verdadero poder, y que es a su vez también una ley universal, porque se manifiesta en lo biológico, en lo psicológico y más allá. Algunos lo llaman resiliencia, yo lo voy a llamar adaptación. Adaptación que corresponde a lo psíquico, específicamente a lo mental. Todos sabemos que si en nuestras vidas individuales o organizacionales se producen hechos que nos obligan a un cambio, permanecer en el mismo estado o condición equivale a sufrir intensamente. Esa inadaptabilidad nos lleva a sufrir y a vivir al margen de la realidad. Es lo que pasa cuando nos resistimos a los cambios, sobre todo si no son anticipados, si son inesperados. Me animaría a decir que una de las mismas causas de la infelicidad humana es esa imposibilidad de uso, quizás sea simplemente ignorancia,
de nuestros recursos internos. Esa adaptabilidad psicológica es un recurso interno clave para ahora y para el futuro. Y lo tenemos casi abandonado, desconocido, arrinconado en nuestro mundo interno. ¿Cuándo nos damos cuenta que no estamos usando la adaptabilidad? Cuando enemigos invisibles, que son pensamientos que bloquean o boicotean el ánimo, ese desánimo, ese pesimismo, esa depresión, pero bueno, también hay aliados invisibles que activan energías, voluntad, inteligencia para usar esos recursos, y hacia allá va lo que voy a compartir ahora. Podemos hacer uso inconsciente de esa adaptación. Siempre están los que se adaptan por obligación, pero la clave está en los que buscan adaptarse a conciencia. Lo convertimos en poder, ese recurso interno, cuando los cultivamos realmente a conciencia. Es muy importante. Esa adaptación consciente incluye no perder el equilibrio interno ni nuestra esencia, conociendo este recurso o poder y ley. Individualmente, como líderes, siempre está la opción de aceptar o resistirse, rebelarse ante situaciones adversas o inevitables. El mismo eludir es una manifestación de resistencia. Nosotros podemos superar ubicaciones internas o actuaciones nuevas, distintas, para luego fácilmente desafiarnos, saltar vallas, probar fortalezas, templanza. Desde el amparo que nos da esa adaptación consciente, nosotros podemos realmente pensar con serenidad cambios y transformaciones. En aguas tranquilas somos todos buenos marineros. Muéstrame qué líder eres en aguas agitadas. Las llamadas resistencias son resistencias justamente a esa ley de adaptación. Una herramienta simple y profunda para líderes en organizaciones, en los procesos de cambio, sean o no de transformación, para aplicar ya en el manejo de resistencias, es detectar si la resistencia que encontramos en un individuo o un grupo es simplemente primero percibir, no sabe, no puede o no quiere. Si no sabe, tomarnos el tiempo de comunicar, informar. Si no puede, nos tomamos el esfuerzo de capacitar, formar, coachear, acompañar. Y si no quiere, bueno, hay que ver cuánto tiempo tenemos para acompañar al colega. Y para ir finalizando, ¿cómo activo esa adaptabilidad, esos recursos internos? Todas las virtudes, potenciales o cultivadas y ejercidas, son recursos internos. Podemos comenzar por la que nombramos, la adaptabilidad, pero podríamos nombrar la flexibilidad, la humildad, la tolerancia, lo que justamente la filosofía llama paciencia inteligente, la templanza, la cordura, la bondad, la veracidad, tan valorada justamente por las nuevas generaciones, esa veracidad, ese ser auténticos, la serenidad, la autodeterminación. Bueno, podría seguir. Todas las virtudes son recursos internos que activan nuestras posibilidades reales. Las deficiencias, la inadaptabilidad entre ellas, se combaten y las virtudes se cultivan. Y acá viene el mensaje final y lo más importante que quisiera transmitirles. El presente y el futuro en cualquier escenario será de los líderes virtuosos. El cultivo consciente de virtudes en lo psicológico nos habilita a conectarnos y hacer participar no esa parte psicológica, sino la espiritual. En esas virtudes está nuestra esencia y la transformación real depende de la virtud. Se transformaría desde cómo nos vinculamos hasta cómo diseñamos sistemas de trabajo distintos a los actuales. La adaptación nos vigoriza, nos inmuniza y, por experiencia, no hay dificultad o trastorno o adversidad que nos haga decaer. Me gustaría citar para cerrar una última enseñanza de González Pelcoche que dice: saber adaptarse significa haber comprendido uno de los signos con los que se expresa la voluntad universal. Un muy fuerte abrazo y hasta la próxima.